El mundo de los videojuegos ha vuelto a evolucionar, ha dado un paso más, y este paso lo ha dado Asia Oriental, con una obra que nos demuestra que el talento y la pasión nos puede dar como resultado un trabajo excepcional. Hoy vamos a aprender de China, vamos a ver cómo se hace un trabajo profesional, con una calidad visual nunca antes vista, con una música y voces que te sumergen completamente. Esto es Black Myth Wukong. Desde los primeros minutos ya te puedes dar cuenta de la complejidad de las texturas, en las cuales necesitas hacer bastante acercamiento hacia los modelos para empezar a verlos como de baja calidad. Es impresionante la cantidad de horas que se puede invertir el solo hecho de admirar los paisajes o sacar capturas de pantallas, y aún más tomando en cuenta que este juego tiene un modo foto. Es bastante gratificante el simple hecho de observar los paisajes, observar las ropas, observar los árboles, observar la simple naturaleza que hay en este mundo. Parte de que esta experiencia visual sea posible es gracias a Unreal Engine 5 y su tecnología Nanite, la cual permite tener una geometría en los modelos 3D bastante detallada. Los efectos visuales están muy bien logrados en este juego, los cuales se mueven dependiendo de hacia dónde está girando el viento. Realmente parece que es fuego o viento y no he observado ningún tipo de discrepancia con los efectos. Si hay una nube y hay una persona en medio, la persona se va a desvanecer con el viento tal como se debe. Las partículas de viento o de fuego se esparcen dependiendo del aire, es decir, se esparcen como debe de ser. Si hay movimiento, el viento o las llamas también se mueven dependiendo de hacia dónde estás moviendo, o cuando te hacen o haces un ataque, el fuego o el viento también se ve cómo se mueve hacia donde tú estás haciendo tus ataques. Las hojas que hay en el suelo se desprenden y se esparcen cuando hay que hacerlo, y dependiendo de qué estás haciendo, las hojas se van a esparcir más o menos fuertes. Si ya has jugado este juego, te habrás dado cuenta que el agua reacciona dependiendo de cómo y qué tan rápido estás caminando. Como puedes ver aquí, la ondulación del agua reacciona dependiendo de hacia dónde estás caminando y qué tan fuerte estás caminando. Y si prestas mucha atención, te darás cuenta que incluso el propio bastón tiene su propia ondulación. Y la ondulación, como debe de ser, es más corta que tu propia ondulación. Otra cosa que es bastante gratificante para el ojo es ver cómo las plantas y cosas que hay alrededor se comportan dependiendo de cómo estás pasando al lado de ellos. Como por ejemplo cuando estás girando tu bastón, ver cómo las plantas están comportándose, moviéndose, dependiendo de qué tan fuerte y hacia dónde está girando el bastón. Realmente es bastante confortante el ver que estén reaccionando tal cual como deberían. Para tener un sistema de iluminación bien logrado, este juego nos ofrece dos soluciones: Path Tracing y Lumen. Lumen ya viene incluido en el motor gráfico Unreal Engine, el cual va a intentar entregarnos una iluminación global y reflejos de la forma más realista que pueda, pero también pensando en poder ejecutarlo en equipos un poco menos pesados. Y si tienes hardware de última generación, tienes la opción de Path Tracing. Hay diferencias visuales entre estas dos. Como podemos ver, en Path Tracing el reflejo del sol en el agua es bastante más notable gracias a esas auras que podemos ver ahí, cosa que en Lumen no podemos ver. O cuando nos transformamos, podemos ver que el fuego está iluminando el suelo y el agua tal como debería de hacerlo. Podemos ver de que se refleja un poco más en las superficies que tenemos alrededor. E incluso la propia chispa podemos ver que tiene su brillo e intensidad adecuados en Path Tracing. Otro lugar donde pueden ver claramente la diferencia es en esta escena de las escaleras.
Como pueden ver ahí, la piedra de la izquierda tiene un poco más de iluminación, pero sin llegar a exagerarse. O en la parte de la derecha, en que la escena alrededor tiene su luz y está reflejando. Como pueden ver en Lumen, este reflejo es demasiado tenue y la luz del propio fuego también es demasiado tenue. Y ya cuando vamos subiendo, pueden ver que la luz está dando su brillo, su intensidad a las escaleras y a toda la escena tal como debe de ser. Cosa que en Lumen podemos ver que está un poquito más flojo. Observen cómo ciertas plantas tienen cierto brillo, el cual no se detona casi nada en Lumen. Observen cómo las escaleras tienen su luminancia de una forma correcta, y esto permite que los colores de la escena sean más vívidos que en Lumen. Con estas imágenes quiero que entiendan que path tracing es una técnica bastante avanzada y es la más realista que tenemos hasta ahora, pero como vamos a ver un poco más adelante, esta técnica tiene su coste computacional, el cual solo en Nvidia vas a poder ejecutar. Hay algo que también no debemos olvidar, y es el doblaje. Si bien su idioma original es el chino, también tiene su doblaje al inglés, el cual, como van a ver ahorita, ambos están muy bien trabajados. Vamos a ver las diferencias de los dos doblajes. Veamos primero el chino y luego el inglés. My master. Safe. The scriptures. Sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Ren, 我保住了。金，我取到了。俺老孙啥功名不要，只求回到这花果山中了，过过逍遥日子。 En chino podemos sentir que él está platicando sobre las cosas que habían pasado y lo que él siente por que los de arriba han mandado al ejército a hacer ataques. Se puede sentir como él desde adentro lo empieza a contar e incluso pega una que otra risita de locura, pero luego demuestra el enojo en la parte final, cosa que en inglés lo supieron interpretar muy bien. También se siente ese dolor que tiene adentro a pesar de esas pequeñas risas o cómo va contando las cosas. Pero en la parte del principio, escuchen cómo exhala y cómo dicen las palabras. En chino da más el sentimiento de decepción, mientras que en inglés se siente más como un enojo. Un detalle que he notado en inglés es que hay problemas de lip sync, es decir, sincronizar lo que se escucha con el movimiento de los labios. Esto es algo que vamos a estar viendo habitualmente durante el gameplay si lo pones en inglés. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more? I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! 上面的天王老子信不过我，我懂。让你小子 带些虾兵蟹将过来虚张声势，又想唬我回去做神仙。我也懂，我不懂的是，你他娘的杀我好子好孙！ Y cuando la cámara pasa a satelital podemos ver que en chino hay una pequeña reverberación, la cual en inglés no está. Those high above don't trust me. I understand that. And they send... 上面的天王老子信不过我，我懂。让你小子 He visto esta escena varias veces y me sigue encantando igual como la primera vez.
Stay back, stupid dog. Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us. 蠢狗，放肆，还不退下！都记好了，它不是只普通猴子，它是有功的猴子，是封过佛位的猴子。这里除了我，没人配与它单挑。猢狲的猢狲。 我本不想与你这个手下败将再战一场。这样吧，一会儿若是你败了，我带你回天庭。他们留在这里铲平花果山。若是我输了，我定然不会罢休，他们照样铲平花果山。哎呀！ 生灵涂炭呢，好歹也同僚一场，是真不想打。要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了，如何？ En ambos doblajes podemos ver al personaje que él se siente y seguramente es fuerte. En chino siento una mejor combinación entre superioridad y egocentrismo, y en inglés también se siente su egocentrismo, pero repito, se siente mejor en chino que en inglés. All these years. Except for that pig. You're the one who talks the tallest tales. Good. I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. 这么多年了，除了那只猪头，就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。杨兄弟，你放心。 待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛尝尝鲜，其他2颗先给你留着，我让你亲眼看看我是怎么杀光天庭每一条狗的。这里的，上面的，还有刚刚那条黑的，留下点儿，一起上吧。
Esta escena me hizo sudar un poco. En ambos doblajes se siente muy bien su egocentrismo, pero en inglés su egocentrismo y la combinación de sus risas tan marcadas da la sensación incluso de que él es el malo. En chino se notaba también su superioridad, pero sentí una muy buena combinación entre egocentrismo y querer salvar a los de su pueblo. En inglés su voz se fue casi totalmente y repito, sentí en algún momento que él era el malo. And so ends the last tale of Sun Wukong. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into 6 relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the 6 senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again.这便是孙悟空的最后一个故事。他一生豪杰，平生最喜自由自在。纵然得了正果金身，却还是受不得天条繁荣，一心想着回来这里与咱共乐天真。谁知他辞了佛位，欢喜还乡。有些人倒是越发放心不下。唉，这块石头啊，在山里出了不知多少世界。我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天产石猴，本有不生不灭的大神通。纵然不幸身死，但神魂没有完全消散，而是化为了6件灵物，各自逃遁，隐匿世间。这便是大圣6根的传说。可惜数百年来，无人亲眼得见。
我老了，走不完这四周茫茫之地。但你们之中，书籍会有天命所归，将他遗下的领悟一一寻遍，待领悟尽数回归花果山之日，或是大圣复生之时。Y ya esta parte es muy complicado sacarle cosas porque las dos partes están muy pero muy bien hechas. Lo único que sí es que puedo notar que en inglés da un poquito más la sensación de que solo está contando una historia y que sí le duele, pero siento que está tirando más hacia solo te estoy contando algo. Y en chino sí siento una mejor combinación entre dolor y contarte una historia. Repito, en inglés también se siente, pero siento que en chino lo supieron interpretar un poquito mejor. Antes de empezar con las pruebas de rendimiento, tiene que quedar algo muy claro, y es la experiencia visual de este juego. Los que lleven años aquí en PC sabrán que la mayoría o casi todos los juegos, la opción más alta de gráficos es el Ultra, pues este juego tiene una opción que va aún más allá de eso, se llama cinematográfico, y quiero que entiendan bien la diferencia entre estas dos opciones. Empecemos con esta foto. ¿Sabrías decirme si están los gráficos en Ultra o cinematográfico? Complicado, ¿verdad? Vamos a simplificarlo un poco. Aquí está la segunda foto. ¿Podrías decirme cuál está en cinematográfico y cuál en ultra? Es muy complicado saberlo, ¿verdad? Tuve que hacer una revisión de las dos imágenes a un nivel que a mí me gusta llamarle a nivel de pixel. Estar observando cada parte de la foto con mucho cuidado y con su debido tiempo para poder entender las diferencias que hay entre estas dos. Y se puede observar en las texturas de, por ejemplo, el árbol. Si ustedes pueden ver, esas rayas que tiene ahí son un poco menos definidas en ultra. Otro que también podemos ver es la definición de las texturas de la roca que está ahí. Podemos notar que es un poco menos definido en el ultra. En el pelaje podemos ver que hay un poco más de aliasing en la parte de ultra y tiene un poco menos de color el personaje en ultra. Repito, las diferencias son realmente minúsculas. Estas pequeñas diferencias probablemente las puedas notar jugando en 4K, pero si juegas en una resolución menor van a ser prácticamente nulas. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sabrías decirme cuál está en cinematográfico? Complicado, ¿verdad? Pues vamos a hacer una revisión a nivel de píxel. Si observamos, la calidad visual es realmente muy difícil de diferenciar. Lo único diferente notable es que la calidad de la textura es un poco más definida en cinematográfico, pero esta diferencia es realmente complicada. La piedra del fondo también podemos ver que es casi igual, pero hay un poco más de definición en cinematográfico. Ten cuidado con estar comparando los reflejos y las sombras, porque eso se lo lleva Path Tracing y Path Tracing no lo hemos cambiado. La diferencia más notable que podemos ver es en la cantidad de vegetación y por ende la cantidad de sombras. Si prestamos mucha atención, hay más vegetación en cinematográfico que en ultra, y esto produce un poco más de sombras en cinematográfico, pero estas son diferencias que, repito, no vas a notar al menos de que te fijes demasiado. Y ahora veamos uno de los temas más complicados en este juego, el rendimiento. Las pruebas se hicieron con un 12400F y una 4060 en 1080p, y como podemos ver, los FPS promedio están en 39.4 y el 1% bajo de promedio estamos viendo 21 FPS, y en el 0.1 estamos viendo 11.9. Estos porcentajes quieren decir hasta dónde va a caer el juego en los peores momentos. Voy a preparar una serie de guías para explicar los temas que vamos a ver en esta sección de rendimiento. Por ahora quédense con que estos son los FPS que más bajos vamos a tener cuando el rendimiento esté en el peor de los casos. Y también hay que tomar en cuenta un valor muy importante, que es el frame time, es decir, el tiempo que tarda cada frame en renderizarse. Para saber cuál es el frame time óptimo que debemos de tener, tenemos que dividir 1000
entre el FPS que tenemos. 1000 se refiere a los milisegundos que hay en un segundo. Y si primeramente hacemos el cálculo del frame time óptimo que debemos de tener, son estos que están viendo aquí. Y si ahora vemos los frame times que nos ha dado, podemos notar que son muy parecidos los números. Si estamos viendo pequeñas desviaciones, es decir, el número no es exacto, pero estamos viendo que es muy próximo a el frame time óptimo que debemos de tener. ¿Y esto qué provoca? Pues que la suavidad del juego se sienta demasiado bien, que el stuttering sea muy poco, como lo están viendo en la gráfica circular. Estamos teniendo un 98.7% de todo el gameplay en el que el juego ha ido fluido completamente. Y los FPS bajos lo estamos teniendo durante el 1.1% del tiempo y un stuttering de 0.2%. Esto se traduce a un gameplay fluido sin stuttering, a pesar de que los FPS no están a 60. ¿Esto qué quiere decir? Que los artefactos que vamos a tener en la imagen van a ser mínimos. Va a ser muy complicado notarlos. Y si vemos ya la gráfica de los frame times, vamos a ver que sí tiene varios picos y valles. Esto realmente es algo complicado porque debería de ser un poco más plano para tener una muy pero muy excelente experiencia. Quiero que entiendan que si estamos teniendo una experiencia buena, realmente no hay una mala experiencia aquí, pero sí hay pequeños detalles que ustedes mismos están notando, la propia gráfica en la que estamos teniendo unos picos que no deberían de estar. Y si metemos en la gráfica el tiempo en que la GPU ha estado muy ocupada, podemos ver que está muy parecida a los frame times que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema no viene tanto de la GPU. Es decir, la GPU realmente está haciendo muy bien su trabajo, está haciendo lo máximo posible por darnos una muy buena experiencia. Más bien el problema viene de otro lado, la carga total de la CPU y la carga máxima de los hilos. Podemos ver de que ninguna de las dos se acerca al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso en los peores momentos, en donde más necesitamos potencia, el procesador no está dando todo de sí. Y esto es un problema que tenemos desde hace muchos años. Si tú ves pruebas de rendimiento de juegos de hace varios años, con hardware de hace varios años, este escenario se repite, es decir, el procesador no se está usando tanto como debería. Esto es un problema que ya hace poco le dio hincapié Nvidia, pero realmente existe desde hace ya muchos años. Ya si ponemos los gráficos en ultra en lugar de cinemático, podemos notar que sí, los FPS han mejorado, pero realmente no hay una mejora realmente significativa, ya que seguimos teniendo el cuello de botella de CPU. Y como ya mostré antes, la diferencia gráfica es complicadamente notable. Entonces sí, podrías mejorar la experiencia si pones los gráficos en ultra, pero en sí no hay mucho que podamos hacer con este problema de CPU actualmente. También hice las pruebas en una laptop con 4050 y podemos ver que el resultado es algo parecido. Seguimos teniendo ese cuello de botella de CPU y ya si ponemos los gráficos en ultra, igualmente el rendimiento mejora, pero ese cuello de CPU nos está afectando notablemente. Entonces tenemos una combinación de varias cosas aquí. La primera es el clarísimo cuello de botella de CPU. La segunda es que estamos usando DDR4. La segunda es que es un procesador ya de hace 2 generaciones y próximamente ya va a ser 3. Entonces sí es algo complicado el tema de rendimiento, pero tomando en cuenta todas estas limitaciones y la calidad visual sorprendente que nos está entregando este juego, realmente el rendimiento es muy bueno para el hardware que tenemos actualmente. Black Myth: Wukong nos demostró ser un juego diferente, nos demostró ser un juego en el que si tú combinas la pasión y la profesionalidad, realmente puedes tener unos resultados maravillosos. Estoy fascinado con esta entrega y lo estoy disfrutando como nunca. Si aún no lo has comprado a pesar del tiempo que ya ha pasado, realmente te recomiendo que te lo pidas. Espero que les haya gustado y nos vemos.